Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Estamos un día más aquí para compartir lo que Dios nos pone en nuestro corazón para poderlo compartir con ustedes. Como todos los domingos, pues estamos muy contentos de venir aquí y gozarnos con la alabanza y con la palabra que verdaderamente es la que nos alimenta y nos fortalece. Amén. En este día pues estaba yo estudiando algo en la Biblia y estaba viendo algo sobre las leyes. Estamos viendo que en el mundo siempre estamos dirigidos por las leyes naturales en el mundo y las leyes espirituales también. Estamos gobernados por esas leyes. Por ejemplo, cuando nos alistamos al ejército, nos sometemos a ciertas reglas y nos cambian nuestro comportamiento, porque nos dicen a qué hora tenemos que levantarnos, a qué hora tenemos que comer, a qué horas tenemos que salir a hacer deporte o a recibir nuestras clases dentro del ejército. Entonces es un orden, un reglamento que no es que en cierto modo, sino es que de por sí nos corrige ciertos hábitos que teníamos antes. O sea, cambiamos totalmente de hábitos y nos regimos a las nuevas normas y leyes que nos han impuesto dentro del ejército. Y nosotros, estaba leyendo la Biblia y nosotros decimos que somos soldados de Jesucristo. Entonces, al ser soldados de Jesucristo, nos sometemos a las leyes espirituales, a las leyes de Dios. Entonces, estaba viendo yo que muchas de las veces nosotros, pues, si nos vamos al mundo, tenemos unas leyes que son irreputables, o sea, que no se pueden cambiar, como es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no podemos cambiarla, porque esa funciona para todo el mundo. Y en todas partes funciona la ley de la gravedad. Así como funciona la ley de la gravedad, pues funcionan también las leyes espirituales. Porque Dios puso leyes, y esas leyes y esas reglas tienen que cumplirse. Porque si no, ¿qué estamos diciendo? Que Dios lo que dice no cumple. Pero Dios estableció tanto las leyes naturales como las leyes gubernamentales. Por ejemplo, si nosotros no obedecemos a un mandato que ponga nuestro presidente, ¿qué pasa? Nos multan o nos sancionan. Lo mismo pasa en el mundo espiritual con las leyes espirituales. Si nosotros, por ejemplo, nos pasamos un semáforo en rojo, ¿qué pasa? Nos multan. Y la consecuencia de esa acción mal hecha, pues, trae consecuencias, que es la multa, que nos afecta a nuestra economía. Entonces nosotros, pues, estamos regidos siempre a leyes, sean gubernamentales o espirituales. En este caso, nosotros como cristianos nos hemos sometido, como les decía, a ser soldados de Jesucristo y vamos a cumplir las leyes espirituales. Y hay muchas de las veces que nosotros no valoramos o nos pasamos de esas leyes. Porque, por ejemplo, nosotros, no hacemos caso de esas leyes que nos han impuesto. Por ejemplo, en esta Navidad, sabemos que el Espíritu de Dios siempre está aquí. Siempre está aquí, siempre está en nosotros.
Pero ¿qué pasa? Que muchas de las veces nosotros no disponemos nuestro corazón para recibirlo. Entonces, ¿qué sentimos? Al no disponer nuestro corazón, ¿qué sentimos? La ausencia del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está aquí. Lo que pasa es que nosotros no lo activamos. Nosotros no lo activamos. Es como, por ejemplo, la empresa eléctrica. Tiene la planta que produce electricidad y nosotros la hemos instalado en nuestra casa. ¿La vemos? No. Durante el día tenemos las luces apagadas. No la ocupamos a lo mejor. Está la luz ahí. Y cuando queremos nosotros activar, lo mismo ocurre con nuestra fe, con nuestro... con nuestra fe, claro. ¿Qué pasa? Que nosotros no vamos a llamar a las 8 de la noche a la empresa eléctrica, oiga, mándeme a alguien para que me encienda la luz en mi cocina o en mi sala. O si llamamos, estamos un poquito mal de la cabeza, porque la corriente está aquí. La corriente está aquí. Lo mismo nos pasa a nosotros en el mundo espiritual. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¿Qué pasa si no lo sentimos? No lo hemos activado. Estamos lejos de él nosotros, porque él sigue estando aquí. Entonces nosotros, por ejemplo, para el día 25 o 24 de diciembre no vamos a llamar a la empresa eléctrica, oiga, mándeme a alguien para que me aplaste el interruptor y me dé la luz. No, simplemente yo tengo que ir a aplastar la luz y tengo luz. Y nadie se ha enterado de la empresa eléctrica. Entonces igualmente es el mundo espiritual, porque el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Jesucristo dijo, les dejo el Paracletos, el Consolador, que es el Espíritu Santo. Cuando ustedes quieran, lo activan y Él va a estar para hacer todo por ustedes. Pero nosotros eso es lo que no entendemos. Y muchas de las veces nosotros pues no hacemos eso. Por ejemplo, cuando estamos aquí en la alabanza y sentimos que nos toca el corazón. Cuando estamos cantando y alguien empieza a llorar, como María, a sentir algo dentro del corazón, dice, no, estuvo el Espíritu Santo. No, es que estuvo, Él siempre estuvo. Sino es que tú, ese rato, lo sentiste. Él siempre está, pero tú ese rato lo sentiste. O alguien le coge por ahí la chiripiolca. Dicen, no, es presencia del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo siempre está. Si no es que al que le dio la chiripiolca ese rato permitió que el Espíritu Santo entre en él. Porque uno no se permite, por eso es lo que el Espíritu Santo no está siempre con nosotros. Entonces, como les decía, pues esas leyes naturales están para dirigirnos dentro de aquí, de la vida que llevamos, pero las leyes espirituales o las leyes de Dios son mandamientos que nos dio Él, y tenemos que nosotros regirnos a esas leyes, como por ejemplo, una ley, por ejemplo, que fue dictada por Dios, que está en Éxodo 20, busquemos en Éxodo 20, 12, Éxodo 20, 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, es una ley que dio Dios, que honre a tu padre y a tu madre y se alargarán los días sobre la tierra. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué hacemos nosotros? Es una ley que dio y esa ley no va a cambiar. Esa ley funciona
en donde quiera, ya sea cristiano o no sea cristiano. Para todos funciona esa ley que Dios dio. Que honremos a nuestra madre y a nuestro padre para que nuestros días se alarguen en la tierra. Entonces no es necesario, como digo yo, por ejemplo, por esto, uno lo que tiene es que obedecer. ¿Obedecer qué? Lo que Dios está diciendo. Honrar a nuestro padre, honrar a nuestra madre para que tengamos salud, para que tengamos vida. Para que tengamos vida, dice, larga vida, para que se alargue la vida. Y ya no, porque vamos a decir, no, yo ya no tengo papá, yo ya no tengo mamá. Pero hay tanta gente, ¿quién necesita ser honrada? Entonces hay tanta gente para uno ayudarla. Porque esa es la honra, ayudar. Entonces, por ejemplo, esta ley funciona. Esta ley funciona. Y ya no tenemos que hacer nada más, sino solamente cumplir con ese mandato para que la ley se active. Si no, no se activa. Es como, por ejemplo, dice Malaquías 10:3 o 3:10. 3:10. Traer los diezmos, esa es, al alfolí. Es una ley que dejó. Y Dios lo pone luego, dice, y probadme en esto. Y verás que los cielos, dice, se abrirán hasta que sobreabunde. Entonces, muchas de las veces nosotros no activamos, no obedecemos esas leyes y por eso no tenemos la bendición. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. O sea, ¿se dan cuenta lo que quiere decir? Es que esto cuando uno se lo lee detenidamente, y con profundidad, o sea, dice, pero que es solo eso de hacer. Solo eso es de hacer. Les digo, queridos hermanos, sí, es solamente eso de hacer. No hay otra cosa más que hacer. Porque ¿qué pasa si nosotros por más que querramos bendición, que queremos tener abundancia de cosas, pero si no honramos a Dios, por más que oremos, por más que hagamos lo que hagamos, no vamos a recibir esa bendición. No vamos a recibirla. ¿Por qué? Porque no estamos activando la fe o activando lo que Dios ha dicho que hagamos. Porque a Dios le gusta que nos movamos. No le gusta a Dios que estemos, no, como muchas de las veces decían, no, Dios proveerá. Y yo me quedo sentado aquí esperando que Dios me provea. Buscamos trabajo. Sí, no, ya mandé currículums y tal, pero yo estoy aquí durmiendo hasta las 10, hasta las 11. Entonces Dios no va a hacer nada por ti. Muévete, levántate a las 8 de la mañana como antes se hacía, cuando no había ni teléfono, nada. Iba a golpear la puerta, oiga, no necesita aquí un trabajador. Así era más antes, se movía la gente, pero ahora no, ahora es todo comodidad, todo es más lento. O sea, todo parece más rápido, pero se ha cambiado muchísimo la manera de moverse a las personas. Nos está haciendo sedentarios, o sea, quietos ahí, sin movernos. Entonces, como les decía, estas leyes, por ejemplo, son las que hay que activarlas. ¿Y cómo activamos estas leyes que Dios puso? Con la fe. Porque si creemos, porque si no creemos, no hacemos nada. Por eso dice la palabra de Dios, la fe sin obras
es muerta. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, pero no creemos, no va a suceder nada. O tenemos fe, Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir, y como les digo, me quedo brazos cruzados, no voy a recibir nada. Entonces, ahí es cuando entendemos lo que dice la palabra de Dios, que la fe sin obras no sirve. Vamos a leer Proverbios 18, 20 y 21. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros muchas de las veces hablamos, dice, y hablar cosas buenas, lo que decimos, que la vida y la muerte está en el poder de nuestra lengua. Ya, porque muchas de las veces nosotros, eso es lo que la palabra de Dios dice, muchas de las veces nosotros hablamos lo que decía Jesucristo, esta gente de corazón, no, con su boca me habla, pero el corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque lo que decimos tiene que estar conectado con nuestro pensamiento, con nuestro corazón, con nuestro sentir. Con nuestro sentir, lo que sentimos, lo que decimos con nuestra boca, tiene que alinearse con nuestro corazón. Y si no, no funciona. Y si no, no funciona, dice. El fruto de tu boca, de la boca del hombre, dice, se llenará su vientre. Lo que hablamos, lo que decimos, tiene que coordinar con lo que nuestro corazón siente, porque de gana yo puedo decir aquí a José, le puedo decir que Dios te bendiga, pero es por decirlo, pero mi corazón está pensando otras cosas, como le decía yo a mi esposa ayer, creo era, o anoche, si yo más antes decía alguna cosa, pero entre mí decía, ojalá que le vaya mal. Sí. Entonces eso, por ejemplo, eso no va alineado. Porque uno por disimular se dice, no, que le vaya bien. Pero ojalá, se daba la vuelta y ojalá que se tropiece y se caiga. Entonces, así es como, entonces esas cosas no activan. Porque, por ejemplo, ¿cuánta gente de nosotros dice, por ejemplo, lo que decimos nosotros siempre? Ay, me muero de la risa, me muero de alegría. Si esas palabras tuvieran poder, ¿cuántos estuvieran muertos ya? ¿Cuántos han dicho aquí? Ay, me muero de la risa. ¿Ah? ¿Cuántos? Muchos. ¿Pero por qué? Es un decir, es un comodismo que tenemos para decir me muero de la risa. Si tú no vienes, ay, yo me muero de pena. ¿Cuántos se hubieran muerto? Yo me hubiera muerto 1,000,000 de veces. Pero no se muere, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que lo que uno se declara tiene que estar alineado con el corazón. Porque si lo dijéramos de verdad y lo sintiéramos, ¿qué dijo Jesucristo? Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, dijeran a ese árbol, desarráigate y échate al mar, y el árbol se echaría en el mar. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos falta fe. ¿Qué pasó cuando Jesucristo estaba durmiendo en la barca y lo fueron a despertar? ¿Por qué ahí Pedro no fue y lo despertó? Ahí es cuando le dijo Jesucristo, hombres de poca fe. ¿Se acuerdan ustedes que les dijo? Hombres de poca fe. Podía haber dicho Pedro, si hubiera creído, tormenta, apacíguate en el nombre de Jesús que está durmiendo. Podía haberle dicho eso.
y la tormenta, pero como no creían, creían que solo Jesús podía hacer milagros. Y Jesús nunca se escondió los milagros. Siempre Jesús los tuvo a los 12 apóstoles para que lo vieran, lo que él hacía, para que aprendieran. Pero muchas de las veces nosotros nos dejamos llevar y no aprendemos. Tenemos que estar atentos para aprender. Y Jesús nunca les escondió nada. Jesús les dijo: ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Más el amigo, sí. Amén. Entonces nos llamó amigos. A los 12 discípulos eran sus amigos, que les mostraba todo. Porque uno, claro, si ustedes se dan cuenta, a la mamá no le cuentan, al papá no le cuentan las sinvergüenzarías que uno se hace, pero el amigo sabe todo. Pero la amiga sí sabe todo. Entonces, lo dice el Señor de esa manera, porque Él, Jesús, no les ocultaba nada a sus discípulos, para que ellos aprendieran. Y por eso les dijo: en mi nombre sanarán enfermos, echarán fuera demonios, pero activando la fe. Por eso es lo que cuando Pedro y Juan iban al templo, a de la Hermosa creo era, y lo vieron al paralítico ahí, lo vieron y le dijo Pedro, le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y el paralítico se levantó, el hombre se levantó, el cojo se levantó y fue. ¿Por qué? Porque él activó la fe. Porque él dijo: esto aprendí yo de Jesús. Así dijo el otro día Jesús al paralítico que lo bajaron por el techo. Le dijo que coja su lecho y se vaya. Y él lo entrenó, o sea, lo puso en práctica y lo hizo. Entonces, muchas de las veces, eso es lo que nos falta. Porque Dios nos dio una fe a todos por igual. A todos por igual. Vamos a leer un versículo en la Biblia. Vamos a leer Romanos 10:10. A ver qué nos dice. Romanos 10:10. Lo que les decía: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Veamos Romanos 3. No, Marcos 11:2. 22. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en su corazón, lo que les decía, que no dudemos lo que pidamos a Dios. Si no dudamos, será hecho. Porque muchas de las veces, lo que les decía, uno se duda, y la duda ya no está bien, porque la duda viene del temor, y cuando se tiene temor, pues no se activa la fe que tenemos. Nosotros tenemos que estar confiados en que lo que estamos pidiendo se va a cumplir. Se va a cumplir, sí o sí. Y les digo esto porque estas son leyes que ha puesto Dios. Y estas tienen que cumplirse, porque si no se cumplen, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo no soy hijo, dice,
No soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. O sea que lo que él ha escrito aquí, eso no se quita, eso tenemos que activarlo, como dice, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo dice, lo que diga será hecho. Entonces, hay que creer lo que digamos, creer con el corazón, porque será hecho. La fe es un don de Dios, dice. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que sea entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos está diciendo aquí? Aquí nos está diciendo que nadie nos crezcamos más, que no nos creamos más. Porque Dios dice que nos ha dado una medida de fe a todos. No es que al pastor le ha dado un cucharón lleno y a Marta le ha dado una gotita de fe. No, a todos dice, a todos nos ha dado, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que todos tenemos la misma porción de fe. Ahora, depende de que funcione o no, cómo la utilizamos nosotros. ¿Cómo la ponemos en práctica? No porque es predicador, es evangelista, es pastor, tiene más fe. No. Todos tenemos la misma cantidad de fe, porque a todos nos dio la misma cantidad de fe. Entonces, si funciona a unos más, a otros menos, es porque el que tiene más beneficios, más bendiciones, porque la está utilizando más. Y el otro pues la tiene guardada ahí. ¿Por qué? Porque nos vamos, me recuerda esto a los 3 hombres que Dios les dio los talentos. Le dio a uno 10, a otro 5 y a otro 1. Los 2 lo hicieron producir al talento, pero al que le dio 1, como tenía miedo, no lo hizo trabajar y lo guardó. ¿Y qué llamó? ¿Cómo lo llamó Dios? A mí me puso a pensar eso, y no queremos ser como el siervo, que si nos ponemos a pensar, de malo no lo hizo. O sea, él hizo para él, como lo podemos hacer nosotros, bien. Guardar el talento, pues porque sé que no me lo voy a malgastar, pero tampoco lo hizo trabajar. Y me dio a mí un poco de temor, porque lo llama siervo inútil. Y lo mandó afuera, dijo, que afuera estará en las tinieblas, que está el lloro y el crujir de dientes. Pero si nos ponemos a ver eso, no está nada de malo que él haya guardado y devolvió lo que era de él. Pero a Dios no le agradó eso. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto de que Dios nos da algo y nosotros tenemos que prosperarlo, hacerlo prosperar de alguna manera, de diferentes maneras. Todos podemos hacer algo por alguien, todos.
Vamos a leer aquí en estábamos en Romanos 12:3, vale. Vamos a leer Romanos 3:27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Sí, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Qué? ¿Queda la jactancia? Le preguntan. ¿Queda excluida? ¿Queda excluida? ¿Por cuál la ley? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Ya? Porque lo que les decía aquí nosotros nos jactamos y decimos que, pues oye, pero esto queda excluido, o sea, se anula eso por la jactancia, dice. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda ya excluida, dice. ¿Por la ley? ¿Por cuál? O por la de las obras. ¿Por cuál? No dice. No, sino por la ley de la fe. O sea, si tenemos fe, vamos a desechar esa cosa mala que nosotros tenemos dentro, de jactarnos de que yo soy el que hago esto, yo soy el que hago lo otro, cuando eso no es, sino es lo que nosotros hemos activado nuestra fe. Dice, no, sino por la ley de la fe. Sí, solo ese nomás. Vamos a ver otro versículo. Vamos a ver en Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto me gustó. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque nosotros, si tenemos fe y nos mantenemos firmes en el Señor, aquí nos dice, aquí no nos dice que el diablo va a huir de Dios, sino que Él va a huir de nosotros. Pero si nosotros estamos firmes, ¿en qué? En la fe, creyendo de que Dios está con nosotros. Y por eso es lo que dice, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, nosotros al resistirnos, yo veía esto, digo, y bueno, el diablo, hemos venido siempre hablando cómo el enemigo ataca a uno. ¿Cómo lo ataca? Lo ataca con ira, con desobediencia, con tentaciones, con todo. Y cuando dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros resistimos una tentación? Cuando resistimos una ira, cuando nos portamos fuertes de carácter. Porque fuerte de carácter no es el que es serio y anda insultando, esa es una persona débil de carácter. Porque el fuerte de carácter aguanta todo lo que le digan y nunca reacciona mal. Ese es el fuerte de carácter. Entonces, dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, si nosotros nos resistimos a no hacer cosas malas, que las cosas malas son de el enemigo, del diablo, si resistimos a hacer esas cosas, él va a decir, en este no sé por dónde atacarlo, mejor me voy. Y se va. Y por eso es lo que dice, y él huirá de vosotros. O sea, no es Dios el que lo hace huir, porque Dios ya nos dio la autoridad. ¿Qué dijo? De hollar serpientes y escorpiones, de echar demonios fuera con el dedo.
Entonces, Él ya nos dio esa autoridad y Él nos dio, pues también, la capacidad de resistir a cualquier tentación. Vamos a leer en Romanos 5, 3 hasta el 5. Dice, y no solo esto, bueno, a mí me gustaría, vamos a leerlo desde el primero. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Para los que no somos pacientes, la tribulación produce paciencia. Y la prueba, y prueba, paciencia, prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se dan cuenta cómo aquí nos dice que la prueba produce paciencia? ¿Y cuál es la prueba que Dios nos pone? Cualquier cosa. No tenemos trabajo, nos impacientamos. Tenemos una enfermedad, nos impacientamos, queremos salir rápido de la enfermedad, porque las pruebas son esas. ¿Qué dice que nos produce la prueba? Paciencia. La prueba nos produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba nos da esperanza. Ya cuando hemos cogido un poco, tenemos esperanza. No, vamos a salir de esto. Esta enfermedad no va para largo. Esta enfermedad no va a seguir. Porque dice la palabra de Dios que todo es pasajero. Todo es pasajero. Nada se queda aquí. O sea, si estamos diciendo una prueba, por ejemplo, una prueba no dura. Vamos al mundo natural. Una prueba no dura. Una prueba en el colegio, por ejemplo, un examen que sería una prueba, dura 45 minutos, 30 minutos, dependiendo. Entonces, tal como esas pruebas, las pruebas son temporales. Las pruebas son temporales y pasan. Y si nosotros no tenemos paciencia para probar, vamos a suspender. Entonces, la prueba dice, produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Había otra versión que ponía, no me acuerdo cómo era la palabra. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí en esto vemos que las pruebas que Dios nos pone nos sirven para avanzar. Cada prueba es un escalón más que vamos a subir si la superamos, porque muchas de las veces nos quedamos ahí estancados en una cosa y no avanzamos. Pongamos un ejemplo de una separación. Si yo no salgo de esa prueba, voy a vivir 20, 30 años
aprisionado ahí, recordándome lo que me hizo hace 20, 30 años y cada que lo veo, cada que me acuerdo, me amargo yo la vida. Eso no vale la pena. Lo pasado está pasado y se quedó. Entonces, esa prueba, si no la superamos, vamos a vivir amargados toda la vida. Tenemos que dejar todo eso, todo lo pasado queda y proyectémonos a un futuro mejor, a un nuevo mundo, a una nueva visión. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora al culminar este año. Aquí en Panal de Miel vamos a tener una visión nueva, con un cambio nuevo de todos. Aquí, un cambio en la fe, un cambio en hacer las cosas alineadas a lo que digamos con nuestra boca, con nuestro corazón, para que la palabra de Dios se cumpla, para que todo lo que nosotros declaremos con nuestra boca aquí en esta iglesia Panal de Miel sea cumplido, se cumpla, porque dice que lo declaramos con nuestra boca y con nuestro corazón, porque dice que con el corazón para salvación, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si vamos a alinearnos a eso aquí en la iglesia, vamos a tener un gran avance. En el año 2022 va a haber muchos miembros aquí en esta iglesia. Vamos a crecer. Espiritualmente es lo primero, porque si crecemos todos espiritualmente vamos a tener un avance. Porque nosotros, como decía el otro día el pastor, nosotros atraemos. No es necesario de obligarlos, sino se vienen. ¿Cómo hacía Jesucristo? Él nada más hablaba y todo el mundo se le acercaba. ¿Por qué? Porque atraía, su presencia atraía. Y el Espíritu Santo, cuando está en cada uno de nosotros, sin necesidad de hacer nada, atrae. Y uno es un canal de bendición, haciendo lo que les digo, haciendo las cosas que tenemos que hacer, haciendo las cosas, haciendo el bien. ¿Qué hacemos cuando hacemos el bien? Estamos haciendo huir al enemigo de nosotros. ¿Vale? Entonces, espero que esto nos haya servido para nosotros poder reflexionar un poco más en lo que es los mandamientos o las leyes de Dios, que muchas de las veces nosotros no las activamos porque no sabemos. Porque siempre estamos, porque dudamos, no activamos esa fe, porque dice, yo siempre quería, no, voy a que el pastor ore por mí porque él tiene más fe, o no sé, se piensa que él cree más en Dios. No, pero si tú no puedes ser pastor, ni evangelista, ni nada, pero si tienes fe, vas a recibir tú la bendición de acuerdo a la medida de fe, dice, a la medida de fe que nos dio, que nos dejó. O sea, todos tenemos la misma medida de fe. Ya depende de cómo nosotros la utilizamos. ¿Vale? Hemos aprendido a activar nuestra fe, que la tenemos. ¿Vale? Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vas a aumentar, Señor, a creer en ti, Señor, porque la fe la tenemos quieta, la tenemos guardada, Señor, que esa fe se nos active en cada uno de los miembros de Panal de Miel, Señor, para poder hacer las cosas, Padre Santo, como tú quieres que las hagamos, Señor, porque tú no nos has escondido nada, todo lo tienes ahí escrito para que nosotros
lo hagamos, Señor, y pongamos por obra lo que tú has dicho, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día. Bendice a todos los hermanos de aquí, de la iglesia. Señor, llévalos con bien, así como los trajiste, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.